Yo quiero contarles un poco acerca de muchas cosas que tenemos en común, ¿no? Yo también soy psicóloga, soy egresada de la Universidad de Guadalajara y también estuve formándome un tiempo en Stanford y de hecho vivía en Palo Alto y me fui a Palo Alto, de todos los lugares que había en el mundo para irme, me fui a Palo Alto porque ya estaba el MRI, ¿no? El Mental Research Institute. Y entonces cuando llegué me di cuenta que no me alcanzaba para ir a las clases ahí y empecé a trabajar en Stanford también, ¿no? Ya con el tiempo tomé algunos cursillos y estuvo chido, pero tampoco era como la panacea, ¿no? Que yo creí que iba a ser como todas mis respuestas iban a estar ahí y no, en realidad no. Tenemos muchas cosas en común también porque yo también soy feminista y también soy autodidacta, por ahí alguien lo decía, ¿no? Y también me interesa mucho la política y la forma en la que permea nuestro ejercicio en todas las esferas de acción que tenemos. Y yo no sé qué soy más, si psicóloga o feminista, pero lo que sí sé es que desde el feminismo que yo practico no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí tenemos es una horda de hermanas que están dispuestas a buscarla con nosotras, ¿no? Y eso es maravilloso. Y desde la psicoterapia que yo practico, pues tampoco puedo repartir respuestas. Lo que hago es repartir preguntas, con la esperanza de que esas personas que están ahí también puedan vincularse con sus hermanas y encontrar sus respuestas, ¿no? Y construir sus respuestas. Quiero empezar por hablar, tenía una presentacióncita aquí para darles, pero como no traje mi proyector, no sabía que no teníamos, les voy a leer nada más brevemente una reflexión que a mí siempre me gusta mucho como para introducir el tema, ¿no? Me voy a sentar porque no veo. Y dice: vengo desde el ayer, desde el pasado oscuro y olvidado, con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos, recogidos por siglos, arrastrando cadenas largas e indestructibles. Vengo desde la oscuridad, del pozo del olvido, con el silencio a cuestas, con el miedo ancestral que ha corroído mi alma desde el principio de los tiempos. Vengo de ser esclava por milenios, esclava de maneras diferentes, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en vestal en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses en ritos milenarios, vendida en el desierto o canjeada como una mercancía. Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén, por una turba de hipócritas, pecadores de todas las especies que clamaban al cielo mi castigo. He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y paridora de la especie. Me han violado sin límites, en todos los rincones del planeta, sin que cuente mi edad madura o tierna, o importe mi color o mi estatura. Debí servir ayer a los señores, prestarme a sus deseos, entregarme, donarme, destruirme, olvidarme de ser una entre miles. He sido barragana de un señor en Castilla, esposa de un marqués y concubina de un comerciante griego, prostituta en Bombay y en Filipinas, y siempre ha sido igual mi tratamiento. De unos y de otros siempre esclava, de unos y de otros dependiente, menor de edad en todos los asuntos, invisible en la historia más lejana y olvidada en la historia más reciente. Yo no tuve la luz del alfabeto. Durante largos siglos aboné con mis lágrimas la tierra que debí cultivar desde mi infancia. He recorrido el mundo en millares de vidas que me han sido entregadas una a una. Y he conocido a todos los hombres del planeta, los grandes y pequeños, los bravos y cobardes, los viles, los honestos, los buenos, los terribles. Mas casi todos llevan la marca de los tiempos. Unos manejan vidas como amos y señores, asfixian, aprisionan y aniquilan. Otros dejan almas, comercian con ideas, asustan o seducen, manipulan y oprimen. Yo los conozco a todos. Estuve cerca de unos y de otros, sirviendo cada día, recogiendo migajas, bajando la cerviz a cada paso, cumpliendo con mi karma. He recorrido todos los caminos, he arañado paredes y ensayado silencios, tratando de cumplir con el mandato de ser como ellos quieren, mas no lo he conseguido.
Jamás se permitió que yo escogiera el rumbo de mi vida. He caminado siempre en una disyuntiva, ser santa o prostituta. He conocido el odio de los inquisidores, que a nombre de la Santa Madre Iglesia condenaron mi cuerpo a su servicio y a las infames llamas de la hoguera. Me han llamado de múltiples maneras: bruja, loca, adivina, pervertida, aliada de Satán, esclava de la carne, seductora, ninfómana, culpable de los males de la tierra. Pero seguí viviendo, arando, cosechando, cosiendo, construyendo, cocinando, tejiendo, curando, protegiendo, pariendo, criando, amamantando, cuidando y sobre todo amando. He poblado la tierra de amos y de esclavos, de ricos y mendigos, de genios y de idiotas, pero todos tuvieron el calor de mi vientre, mi sangre y su alimento, y se llevaron un poco de mi vida. Logré sobrevivir a la conquista brutal y despiadada de Castilla en las tierras de América, pero perdí mis dioses y mi tierra. Y mi vientre parió gente mestiza, desde que el amo me tomó por la fuerza. Y en este continente mancillado proseguí mi existencia, cargada de dolores cotidianos, negra y esclava. En medio de la hacienda me vi obligada a recibir al amo cuantas veces quisiera, sin poder expresar ninguna queja. Después fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños o de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, bordadora, obrera, maestra, secretaria, enfermera, siempre sirviendo a todos, convertida en abeja o sementera, cumpliendo las tareas más ingratas, moldeada como cántaro por las manos ajenas. Y un día me dolí mis angustias. Un día me cansé de mis trajines. Abandoné el desierto y el océano. Bajé de la montaña. Atravesé las selvas y confines y convertí mi voz dulce y tranquila en grito universal y enloquecida. Y convoqué a la viuda, a la casada, a la mujer del pueblo, a la soltera, a la madre angustiada, a la fea, a la recién parida, a la violada, a la triste, a la callada, a la hermosa, a la pobre, a la afligida, a la ignorante, a la fiel, a la engañada, a la prostituida. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arengas. Se habló de los dolores milenarios, de las largas cadenas que los siglos nos cargaron a cuestas, y formamos con todas nuestras quejas un caudaloso río que empezó a recorrer el universo, ahogando la injusticia y el olvido. El mundo se quedó paralizado. Los hombres y mujeres no caminaron. Separaron las máquinas, los tornos, los grandes edificios y las fábricas, ministerios y hoteles, talleres y oficinas, hospitales y tiendas, hogares y cocinas. Las mujeres por fin lo descubrimos. Somos tan poderosas como ellos y somos mucho más sobre la tierra, más que el silencio y más que el sufrimiento, más que la infamia y más que la miseria. Que este canto resuene en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas del África, en Alaska y América Latina, llamando a la igualdad entre los géneros, a construir un mundo solidario, distinto, horizontal, sin poderíos, a conjugar ternura, paz y vida, a beber de la ciencia sin distingos, a derrotar el odio y los prejuicios, el poder de unos pocos, las mezquinas fronteras, a amasar con las manos de ambos sexos el pan de la existencia. Bueno, pues siempre empiezo con eso. ¿Y quién es? ¿Perdón? Y generalmente es una mujer. No sabemos quién lo escribió. Supongo que lo escribimos todas, ¿no? Bueno, pues esto nos hace un poco ubicarnos en el contexto en el que vivimos todas las mujeres, ¿no? Y a no reducirlo a pensar que en realidad la psicoterapia feminista va a cambiar si estamos en Tuxpan, en Atoyac, en Chapala, en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Lima o en Bogotá, porque la experiencia que nos cruza como mujeres es
casi siempre la misma, ¿no? Con pequeñas variaciones. Yo colaboro en una asociación civil que se llama Yocoyani Mujeres, en donde brindamos asesoría psicológica o acompañamiento terapéutico a mujeres en general, ¿no? Y alguno que otro hombre por ahí que se anima. Estas mujeres llegan a nosotras en muchas ocasiones después de haber atravesado una circunstancia sumamente violenta o complicada, mucho más de las que ya de por sí median en la vida de una mujer. Quiero decir también que no solamente la psicoterapia feminista se aboca a la atención de las mujeres, también de los hombres, pero hoy quiero hablar de esas mujeres, ¿sale? Y quiero hablar de eso porque con nosotros, yo cuando estaba pensando en venir a hablar con ustedes, una compañera mía de la universidad y yo, hace ya varios años que damos un diplomado sobre psicoterapia y feminismo. Ella, su onda es la Gestalt y es buenísima, se llama Ruth Ramírez, y mi onda es la sistémica, ¿no? Y no sé si soy tan buenísima, pero también le echo ganas, ¿no? Y juntas nos hemos dado cuenta de que en realidad esta perspectiva, esta forma de trabajar, pues atraviesa y trastoca todos los sistemas que nos enseñan en la escuela de cómo ser terapeutas, ¿no? Entonces no nos estorba mucho esto de que ella es gestáltica, o gestáltica como yo insisto en decirle, yo soy sistémica. No se ha metido entre nosotras, porque lo que tratamos de hacer es entender el mundo de estas mujeres que vienen a confiarnos lo que está pasando con ellas y a buscar alguna respuesta, ¿no? Y cuando estaba preparando esta charla del día de hoy con ustedes, pensaba, ¿qué de todo esto que damos en el diplomado me llevo, no? Como ¿qué será lo que más les interese? La parte de la teoría, la parte de las intervenciones, la parte de las técnicas, la parte... ¿Qué será? Y decidí traerles algunos de los casos con los que trabajamos porque creo que ilustran muy bien la forma en la que estas cosas se combinan, ¿no? Y cuando empecé a seleccionar los casos dije, híjole, ¿y cuál me llevo, no? Porque tenemos muchos casos, muchos más de los que quisiéramos. Pero recientemente llegaron con nosotros un par que son sumamente simbólicos para lo que hacemos, y precisamente porque tienen que ver con nuestro ejercicio político. Una de estas chicas tiene 16 años, ha sido sistemáticamente violada por su padre desde que tenía 7 años, tiene un par de hermanos, uno de 12 y uno de 10 años, y fue derivada a nosotras por una doctora rebecona que trabaja para la Secretaría de Salud y que no está conforme con la forma en la que se atienden este tipo de casos. Ella llegó con la doctora Blanca porque tiene 5 semanas de embarazo. Ella tiene un novio que conoció en la prepa, pero por las circunstancias de vida que tenía en su familia, él emigró hace un año a Estados Unidos para tratar de juntar lana y llevársela de esa casa junto con sus hermanos. Llevársela de esta casa junto con sus hermanos porque él sabe lo que está pasando con su papá desde que ya tenía 7 años. Cuando ella se comunica con él, la última ocasión en la que hablaron, ella le dice, pues no me baja, y no me baja, y pues esto que pasa con papá pues pasó hace muy poco y no sé qué hacer. Y él le dijo, vete a hacer una prueba de embarazo. Así lo hizo, se hizo la prueba, vio que estaba embarazada, le habló nuevamente y dijo, pues ya estuvo, ¿no? Ahora sí hay que denunciarlo porque no puedes tener ese hijo y tienes que interrumpir el embarazo. ¿O no quieres interrumpir el embarazo? ¿Tú qué quieres hacer?, le preguntó a ella. Y ella le colgó, no sabía qué responderle. Y lo pensó, y pensó que efectivamente no quería tener ese hijo. Pero también pensó en lo que le había dicho su mamá cuando murió 3 años antes, que fue en su lecho de muerte, así nos lo dijo ella, y hizo prometerle que no iba a denunciar a su papá. Porque la mamá sabía lo que pasaba. Y tan lo sabía que el padre coercionaba a la chiquita
a permitir tener sexo con ella, amenazándola con que si no su mamá iba a pagar las consecuencias, porque la golpeaba todo el tiempo, ¿no? Después de que ella dilucida qué es lo que quiere hacer, va a poner una denuncia y dice: mi papá me violó y creo que estoy embarazada. Entonces la mandan con esa doctora para que le haga un peritaje ginecológico y pues resulta que sí está embarazada, pero la doctora no sabe qué hacer, porque este no es el primer caso que le llega, ni de incesto ni de violación de menores. Y en varias ocasiones, 24 para ser exactas, desde 2014 hacia acá, algo así, ha solicitado que se aplique la ley y se interrumpa ese embarazo en Jalisco, porque se puede hacer en el caso de una violación, ¿no? Es completamente legal. Y en los 24 casos, nunca ha llegado el oficio que permite que esto suceda. Y todos esos niños nacen. Y todas esas mujeres se quedan con ellos. Y entonces nos habla y nos dice: ya no va a volver a pasar. Con ella ya no. Ahí les va. Platiquen con ella. Vean qué es lo que se puede hacer. Y nosotros inmediatamente hablamos con otro grupo con el que colaboramos, una institución hermana que se llama Claren, que son abogadas todas, con las que nos apoyamos para este tipo de cosas, ¿no? Entonces les preguntamos si ellas están dispuestas a darle seguimiento al caso y a llevarlo hasta las últimas consecuencias en Jalisco, para promover que se haga la interrupción legal del embarazo acá. Y nos dicen que sí, no están más que dispuestas. Y entonces lo que toca es hablar con ella y preguntarle qué es lo que ella quiere hacer. Porque nosotras identificamos que este caso es fundamental para la lucha por los derechos sexuales de las mujeres en Jalisco. Y decimos: está genial, es una gran oportunidad como asociación de llevarla al frente y hacer de esto un caso público para que todo el mundo sepa que se puede hacer y que se debe hacer y cuáles son los pasos que se tienen que seguir, con quién hay que llegar, todo este rollo, ¿no? Pero se lo tenemos que plantear a ella, porque nosotros tenemos una agenda política también, pero esta es la vida de ella. Y le decimos: bueno, existen dos posibilidades. Una es que nosotras contactemos con el Fondo María, con quien también trabajamos, y que financien tu viaje al Distrito Federal para que puedas interrumpir este embarazo mañana. Otra, que te quedes y que des la batalla porque se garanticen tus derechos en esta ciudad, porque otras mujeres no tengan que hacer lo que tú vas a hacer, y porque, como tú ya fuiste a poner una denuncia, si tú abortas y continúas con esta denuncia, la que puede terminar en la cárcel eres tú. Así las cosas. ¿Qué vas a hacer? Y la chava tiene 16 años y está sola. Pues esperamos a que tuviera una respuesta. Y no quiso arriesgarse a tener que tener a este hijo. No quiso ser bandera de un movimiento feminista, ni de los derechos de todas las mujeres en Jalisco. Quiso interrumpir el embarazo en el Distrito Federal, y así lo hicimos. Después conocimos a su abuela, y ella quiso estar con ella cuando hiciera la interrupción, ¿no? El seguimiento ahora es con ella, para saber, como ya no puede continuar con la denuncia penal, porque entonces, ¿no que estabas embarazada? ¿Y dónde está el producto de ese embarazo, no? Tantísimas cosas le pasaron a esta mujer, a esta niña, durante este proceso, que sabemos que tenemos mucho que hacer de ahora en adelante con ella y en este caso, ¿no? Una de las cosas que le pasó fue que cuando fue a poner la denuncia y dijo que creía estar embarazada, le dijeron: ¿y vas a tener al chiquillo? Porque si no lo tienes, te lo tenemos que sacar y comprobar que es que tiene el ADN de tu papá. Y si no es cierto, te vamos a meter a la cárcel. Ahí mismo en el Ministerio Público, cuando fue a poner la denuncia. Otro caso es el de una chica de 25 años que llega a nuestras oficinas porque también la doctora Blanca identificó que tenía
papiloma humano en una fase muy avanzada y estaba preocupada de que fuera a estar desarrollando ya un proceso de cáncer, ¿no? Ya tuvo 2 intervenciones, no han sido exitosas, la chava estaba muy nerviosa y cuando la empieza a entrevistar, ella le confiesa que nunca había tenido sexo con nadie que no hubiera sido su hermano y que su hermano también abusaba sexualmente de ella desde que tenía 5 años. Entonces estaba muy angustiada porque si en su casa sabían que la tenían que operar y que tenía todas estas cosas, pues se tendrían que enterar que su hermano ha estado teniendo sexo con ella desde que ella tenía 5 años. Y ella se siente sumamente culpable por haberlo permitido durante todo este tiempo. Y el chavo, además de todo, estaba por casarse la semana siguiente después de que ella nos contactó y le habían pedido que ella fuera la dama de honor. Ella les dice en su casa qué es lo que pasó y cómo es que no quiere ser la dama de honor. Y le dicen, pero si tú eres buena y si eres una buena católica, lo vas a perdonar. No le vas a echar a perder la vida a tu hermano ahora con esto. Lo tuyo ya pasó. Ya pasó. Y ella nos decía, pues es que si corres, lo que te piden haces bien. Pero si corres doble de lo que te piden, entonces eres una buena persona. Y fue a la boda de su hermano. Y en la boda de su hermano empezó a tener una parálisis facial. En ese mismo momento, cuando estaba en la iglesia, empezó a sentir el hormigueo en la cara y se le paralizó la cara y se le fue la boca. Y sus papás le decían que lo estaba haciendo a propósito para echarle a perder la boda a su hermano. La chava tiene 25 años y estudió un par de carreras técnicas, ha trabajado en diferentes lugares a lo largo de su vida y hubo una época en la que se fue de la casa de sus papás y el único lugar al que podía ir era un convento. Entonces se replegó ahí, ¿no? Y estuvo allí 3 años hasta que ya no pudo más con el ritmo que tenían allá y regresó a su casa. Si nosotros llega una paciente con esta problemática a nuestro despacho, consultorio o lo que sea que tengamos, ¿no? ¿Cuál sería una buena manera de empezar a abordar el caso? Con toda la teoría que tenemos entre las manos, con todo lo que hemos venido estudiando en la escuela, con las cosas que hemos aprendido sobre intervención, técnica de relajación y todas esas cosas. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál sería la forma en la que iniciamos ese proceso terapéutico con estas mujeres? Bueno, yo desde mi punto de vista, a lo mejor muy frío, sería preguntarle exactamente qué es lo que quieren. Porque si no sabemos qué es lo que quieren, no sabemos cómo abordar lo que tenemos que abordar. Correcto. Eso es justo lo que hacemos. Y entonces la que dirige el proceso terapéutico es ella. Y nosotras acompañamos, ¿no? Porque no hay libros que hayamos leído y no hay videos que hayamos visto y no hay técnicas que se hayan desarrollado suficientes como para poder decirle yo a ella qué es lo que tiene que hacer para salvarse, qué es lo que tiene que hacer para sentirse mejor. Es ella la que me tiene que decir qué necesita primero, ¿no? Y tiene que saber que yo no sé cómo lo va a conseguir y también tiene que saber que no sé si lo va a conseguir. Por ejemplo, si ella me dice, yo lo que quiero es meter a la cárcel a mi hermano, estamos en problemas, porque muy probablemente eso no va a suceder. Y entonces tengo que seguir indagando y preguntarle, ¿y para qué? Y ella dice, para estar a salvo, porque no quiero que esto me vuelva a pasar nunca más. Y como desde la terapia que yo hago hacemos muchas preguntas, pregunto, ¿y ha habido una ocasión en la que te sientes a salvo? Porque tiene 20 años sucediendo esto, ¿no? Dice, sí. Cuando le dije a mis papás lo que había pasado, me apoyaron una semana. Ok, ¿y en qué consistía el apoyo? Pues primero en que le dijeron que ya no podía quedarse a dormir. Y después que cuando llegaba a la casa, a mí me encerraban en un cuarto.
ok, tenemos problemas. Porque también hay una dinámica en esta familia que alcanzamos a reconocer muy fácilmente, ¿no? Y muy rápido, que apoya al victimario, pues al agresor, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿eso les sirve? En esta casa, con esta familia, con esta mamá y este papá, que le dicen lo tuyo ya pasó, te vamos a encerrar en un cuarto cuando venga y después pues se te va a hacer más fácil, ¿no? Ya se va a casar, también le decían, ya se va a casar y entonces a ti ya no te va a hacer nada. Esa fue otra de las cosas que le dijeron. Entonces, pues, ya está chido, ¿no? Ella empieza a pensar que en realidad no. En realidad lo que quisiera es irse de esa casa. Porque se siente agredida y se siente enferma y siente que se quiere morir. Por cierto, que empiezan a salir otras cosas durante la entrevista y dice que ella sabe que era normal que su hermano la usara. Que después de la primera vez que pasó, ella ya no valía nada, absolutamente nada. Entonces ya no tenía por qué pelear lo que pasara, porque ya estaba perdido, ¿no? Y entonces lo que le estaba empezando a preocupar es que ahora ya sentía como que se quería morir. Y eso es pecado. Matarse es pecado. Y entonces necesita ayuda de alguien para no cometer esa atrocidad, porque ¿qué va a hacer, no? Entonces empezamos a identificar como muchas aristas de la intervención que es necesaria para que esta mujer empiece a identificar verdaderamente cuáles son sus deseos y cómo quiere vivir esa vida que le fue arrebatada desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Pero no sabe por dónde empezar. Cuando empezamos a hacer estas preguntas, como decía Luis, entonces, acá, sí, Luis, ¿verdad? Alex, perdón, ya te confundí, pero bueno, como decía Alex, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde quieres llegar? Genera mucha angustia, porque son mujeres que en general no han tenido la posibilidad de elegir qué es lo que quieren hacer. Entonces cuando les ponemos a decir, ok, vamos a trabajar, pero tú nos tienes que ayudar a decirnos hacia dónde vamos, porque hay muchas alternativas, hay muchos rumbos que podemos tomar, y lo único que te podemos ofrecer es que te vamos a acompañar, en el que quieras. Si te quedas en esa casa, te vamos a acompañar. Si te vas a esa casa, te vamos a acompañar. Si lo denuncias, te vamos a acompañar. Y si te quedas callada, te vamos a acompañar. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y entonces la justicia empieza a resignificarse. Sobre todo en un sistema como este, en el que no podemos confiar en la justicia penal o en el sistema de justicia legal que existe acá, ¿no? Porque hemos acompañado, yo no les quiero contar la cantidad de casos en los que estas mujeres tratan de incidir y no resulta nada de esto, ¿no? Sin embargo, el simple hecho de pararse allí, defenderse, hablar, denunciar, en muchas ocasiones tiene un efecto como balsámico en su propia experiencia, ¿no? Y eso está bien chido. Y hay quien decide no hacerlo, y también está bien chido. Este tipo de casos que ahora les menciono son sumamente dramáticos y por eso lo comparto, para empezar a entender cómo la complejidad y los muchos niveles en los que tenemos que empezar a actuar, ¿no? Y cómo el feminismo entonces definitivamente introduce un sesgo en la manera en la que entendemos esta problemática. Porque para empezar entendemos que no es un asunto de ella nada más, es un asunto de todas y de todos, ¿no? Sin embargo, también tenemos muchas otras mujeres que acuden a la consulta por muchas otras cosas que también tienen que ver con vivir en una sociedad patriarcal, machista y capitalista, ¿no? Eso es otro de los grandes problemas que tenemos. Está, por ejemplo, el caso de una chava de 23 años que a esta tierna edad ya ha atravesado por 2 liposucciones y 4 operaciones de aumento de busto y de glúteos, y reducción de cadera, y modificación de mentón y de nariz. ¿Cómo tiene tanta varo para hacer eso? Ese decán. ¿Cómo eligió ser decán? ¿De dónde salió esta idea? ¿Por qué viene a un proceso terapéutico? Pues porque aprendió muy bien eso que nos enseñan desde siempre, que nuestra apariencia es lo más importante, que la belleza es un atributo que nos va a abrir las puertas y que nos va a resolver la vida, ¿no?
Y efectivamente se la empezó a resolver. Cuando ella tenía 17 años empezó a hacer estas cosas. De repente tenía 6,000 pesos en la bolsa. Y lo que había hecho era pararse enfrente de un stand con unas mallitas y un top. Tenía 6,000 pesos en la bolsa. Y ella entendía que dinero era lo que necesitaba, ¿no? Problema, porque estamos en una sociedad capitalista. Después entendió que estaba en competencia con todas las demás mujeres que querrían tener esos 6,000 pesos en la bolsa el fin de semana. Y entonces tenía que hacer algo para garantizar que ella sería la que eligieran todas las veces. Y a los 23 años estaba sumida en una profunda dependencia a los antidepresivos porque no toleraba la ansiedad y los muchos procesos psicológicos que desencadenaban los castings, en los que ella venía y se colocaba como mercancía junto a otras 4 o 5 chicas y no la escogían. Y decía, pero ¿cómo es posible si yo he invertido muchísimo del dinero que tengo, mi salud, mi vida, la recuperación en esto? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué más me puedo hacer? ¿No? Y eso también es un caso que abordamos desde la psicología y la psicoterapia feminista de una manera completamente distinta a la que lo haría probablemente otro terapeuta que no tiene esta formación, ¿no? Porque lo que hacemos entonces es empezar a entender con ella qué la llevó en un primer momento a creerse este rollo de que verdaderamente ella depende de su apariencia, de que verdaderamente es su apariencia la que la define. Y desconstruir esto, y digo desconstruir, no deconstruir, desconstruir esto es un tema, ¿no? Está muy cañón, está muy, muy cañón, porque ella en lo particular, cuando empezábamos a hablar de este asunto de la perspectiva de género y del truco que significa el que estemos concentradas en nuestra apariencia y el hecho y lo endeble que es esta profesión para ella en términos de su seguridad personal y de su crecimiento y de su desarrollo humano, se para enojadísima y dice, ¿y qué? ¿Crees que voy a dejar mi trabajo? No sé. No sé si lo vas a dejar, pero necesitamos que empieces a politizar la forma en la que te percibes a ti misma y la forma en la que percibes el medio en el que estás, ¿no? Y que empieces a cuestionarte cosas, a preguntarte cosas como ¿y qué voy a hacer con ese dinero? ¿Y qué voy a hacer con esta sensación de angustia cada vez que me paro ahí? ¿Y qué voy a hacer porque también resultó que ella tenía una pareja y la pareja le decía, es que ya estoy cansado de ti, estoy cansado de tus celos, estoy cansado de tu inseguridad, estoy cansado de que me persigas, sí estás muy buena y todo, pero no puedo con esto, la neta ya es mucho, ¿no? O sea, bonita sí estás, pero pues no me alcanza con eso para poder tener una relación contigo, ¿no? Y ella no lo podía creer cómo era posible. Si le habían dicho siempre que si era bonita, que si era agradable, que si tenía el cuerpo de revista, entonces todo el mundo la iba a querer, todo el mundo la iba a asediar, y creía que era garantía de tener una relación de pareja. Además se había creído todo este rollo de lo que significa tener una relación amorosa en términos románticos, ¿no? Y replicaba las demandas del amor romántico todo el tiempo en esa relación. No tenía autocrítica, ¿no? Y por ahí decía Pimienta, bueno, pero ¿no será violento cuando tú llegas y introduces como estas ideas de tu propia perspectiva de lo político? Probablemente sí. No, es que sí, es que probablemente es violento. Pero ¿de qué otra forma podemos empezar a cuestionarnos? Ese rompimiento interior con los esquemas que tengo de cómo ser mujer o de cómo ser hombre va a lastimar. No es inevitable. Pero no hemos descubierto todavía otra forma. A lo mejor ustedes ahora que se están formando nos van a venir a enseñar cómo hacer. Hasta el momento no la hemos descubierto. Además que no guiamos, no forzamos nuestra opinión, sino que pasa que cuando tomas conciencia, así como lo decíamos acá, no, me dolí, decía en la poesía que yo les leía al principio, ¿no? Cuando me duelo, es como,
Oh, por Dios. O sea que no tiene que ser así. O sea que hay otras alternativas. ¿De verdad la gente puede vivir de otra forma? ¿Cómo? Y cuando esto sucede, entonces no eres tú quien está introduciendo tu teoría, ¿no? Sino que es eso, un darse cuenta de que en realidad existen otras alternativas. ¿Querías decir algo? No, iba a mencionar esa parte que dices que es violento, pero pues yo creo que ningún esquema de terapia deja de ser algo violento porque en lo general tratamos de resignificar algo que ya está arraigado desde hace mucho tiempo, entonces nunca deja de ser violento. Bueno, sí, y te voy a decir una cosa, hay pseudoterapeutas que lo que hacen es sobarle el lomo a sus pacientes, ¿no? Y entonces sí es real. Entonces llegan los pacientes y dicen, ay, pues lo que pasa es que esta semana me he sentido como muy incapaz de levantarme a hacer las cosas que tengo que hacer. No, tú puedes. Es que la cosa es que a lo mejor te hagas una lista, te hagas una agenda y entonces le escribas, ¿no? ¿Qué quieres hacer a las 8? ¿Qué quieres hacer a las 9? ¿Qué vas a hacer a las 11? Y entonces ya te vas a sentir mejor acerca de lo que haces todos los días porque estarás logrando tus metas. Ok, ¿sí? No, es que de hecho yo creo que el solo hecho de que vaya la persona a psicoterapia implica que pues hubo un choque de dos cuestiones que a lo mejor no logran pues entrar, que entran como en conflicto. O sea, es violento, a lo mejor pues sí, pero necesita moverse el paciente, si no sirve. Y además se mueve a su propio ritmo, hacia donde quiere, en el momento en el que lo quiere hacer, en el que ha podido sumar las fuerzas que necesita para poderlo hacer. Yo quiero como ir cerrando porque a lo mejor hay algunas preguntas que podemos contestar. Hablando también brevemente sobre los casos de feminicidio que también acompañamos a las sobrevivientes, a las víctimas secundarias, ¿no? A las y los sobrevivientes de este tipo de hechos violentos. Y es sumamente complejo también, porque en muchas ocasiones la familia empieza a tratar de hacerse sentido de lo que pasó y a explicar la razón por la que él la mató, ¿no? Y entonces empieza a generar teorías como, por eso a lo mejor sí es cierto que era coqueta, o no sabemos si en realidad le puso el cuerno, o tal vez si era muy gritona, o lo mandaba mucho, quería estudiar, ¿no? Y pues no, las mujeres de su casa no hacen esas cosas. Entonces, ¿nos quedamos con eso? Pues no. Tenemos que problematizar con ellos y con ellas el tipo de sociedad en el que estamos viviendo y cómo nada justifica que haya tomado una decisión como esa para arrebatarle la vida a la mujer que extrañarán para siempre, ¿no? Y esos procesos son muy largos. Este asunto de la psicoterapia breve y este asunto de la atención por objetivos, este rollo pues no aplica mucho acá, ¿no? Hay un libro de Jenkins que yo les recomiendo que se llama El proceso de la toma de responsabilidades. Se lo revisó, se lo revisaron tanto Durant como White, y habla acerca de la atención a los agresores también, ¿no? Y bueno, quiero como irlo dejando aquí con estos ejemplos para que podamos tener una charla ahora, si es que surgen algunas inquietudes o algunas, no sé, preguntas que ustedes tengan, ¿no? Quiero preguntar acerca de, ¿siguen dando el diplomado? Sí, lo damos anualmente. ¿Así? Cada año damos el diplomado. Sí. ¿Cuándo No sé. Sí, claro que sí. Podríamos ponerlo. Ok, tenemos una página en Facebook que se llama Yocoyani Mujeres y ahí vamos a publicarlo, ¿no?
Lo que pasa es que estamos como en un proceso de reacomodo con nuestras fechas y nuestros tiempos, y entonces no les puedo decir exactamente. Tenemos el plan de que inicie en febrero, pero la verdad es que precisamente la semana pasada estábamos hablando de muchas cosas que tenemos que hacer y a lo mejor lo vamos a cambiar. A ver. Sí. Bueno, algo que me llamó mucho la atención de lo que mencionabas es cómo rompes el esquema del psicoterapeuta sordo, es decir, cómo es que se nos vende la imagen, por ejemplo aquí en la carrera, de que sí, yo voy a ser psicoterapeuta y yo te voy a dar las herramientas para que lo soluciones, y aparte no se necesita el apoyo de alguien o de alguna institución aparte. Lo que tú planteas aquí es que si hay una situación se pueden buscar redes de apoyo como instituciones, incluso programas sociales, y también otra cuestión era... se me fue. De hecho, qué bueno que dices esto, porque se me olvida mencionar que en muchas de las ocasiones, en muchos casos, nosotros hacemos el acompañamiento no en lo individual, sino como una pareja de terapeutas, ¿no? Dependiendo de los casos también. Pero es porque el proceso no solamente implica que la paciente venga una vez a la semana por una hora al consultorio, sino también implica que tiene que ir a un careo, pues vamos, ¿no? Y a veces ella no puede ir, o a veces yo no puedo ir, y entonces hacemos equipo, ¿no? Esta es otra cosa muy importante que tiene un impacto fuerte en la vida de estas mujeres que siempre se han vivido solas, que siempre se han vivido como alguien que no vale la pena, que siempre se han vivido como alguien a quien nadie les cree, ¿no? Y entonces es lo que decíamos al principio, ¿no? Se encuentran en nosotras una aliada, y no solamente en mí como terapeuta, sino en nosotras como grupo, como manada que somos, ¿no? Cambian cosas de manera muy importante en la forma en la que incluso se concibe a sí misma. Ya me acuerdo de otro, era también referente a que los psicólogos y las psicólogas también tienen que conocer no solo las instituciones o los apoyos que hay, sino también la misma ley, porque correcto, tal vez no ayude en algunas situaciones la ley por las mismas trabas que tiene, pero se necesita conocer, y vaya, realmente aquí no se ve nada, y cuántas personas realmente se interesan por revisarlo. Tienes toda la razón, porque a nosotros nos llegan casos, sí, como lo que hablamos hace un rato, de imagen corporal, ¿no? O de corazones partidos por la cuestión del amor romántico, o de acoso laboral, o de hostigamiento sexual, o de incesto, o de violaciones, o de interrupción del embarazo, y es real que hay un código civil que se supone regula todas estas cosas, ¿no? Que por supuesto tuvimos que aprender aparte. Por eso decía que somos autodidactas, nosotras también no lo aprendimos todo en la escuela, ¿no? Creo que está Pablo y después voy contigo, ¿sí? ¿No? Ok. Bueno, quería mencionar esto que ya están comentando, como en la poca experiencia que tengo, creo que esto de formar redes de apoyo es vital, porque la persona queda aislada, sola, sin como alternativas, y muchas veces ese no ver una posibilidad más allá la deja así y no hace nada. Entonces poder generar estas redes de apoyo a mí es como básico, después de definir qué es lo que quiero. Otra cosa que pienso es sobre cómo le haces. Bueno, dices que trabajas con sistémico, y desde el sistémico, al menos desde lo más ortodoxo, cabe el peligro de este funcionalismo. Por ejemplo, lo que decías de la parálisis de la cara, del sistémico en sus primeros momentos habría dicho, es que lo hace para tener un impacto sobre su familia, y no hay un análisis más allá de eso, ¿no? O sea, no hay un análisis social, político, crítico, y ¿cómo combinas esto? Claro, evidentemente no soy ortodoxa, ¿no? Para empezar. Y no estamos en los primeros momentos, estamos en los últimos, ¿no? Nos estamos inventando nuestras propias respuestas entre todas en este caminar juntas, ¿no? Pues sí, estudiamos un chorro, hicimos todo lo que pudimos para capturar estas experiencias que ya se han tenido en situaciones como estas, pero nos damos cuenta de eso, de que falta cuando menos el reconocer que no somos neutrales, pues, ¿no? Todos estos que escribieron todos estos libros, todos estos que describen todas estas técnicas, a veces se erigen como entes sobrehumanos y neutrales que no los toca el machismo o el capitalismo, ¿no? O la violencia contra la misoginia. Es cierto, si nos toca a nosotras, que somos las feministas, que no nos toque a todos los demás que no hemos hecho esta crítica, ¿no? Este análisis del contexto en el que nos estamos moviendo. Tengo una pregunta.
lo que mencionas pues del grupo, de que las mujeres sienten el soporte de todas las mujeres, pero trabajan también físicamente en grupos con varias mujeres que están pasando por momentos dramáticos. Fíjate que no lo hemos hecho así, pero lo que ha sucedido es que muchas de estas mujeres que en un primer momento se acercan a nosotras como víctimas, terminan convirtiéndose en activistas. Terminan siendo quienes inician sus propias redes y encuentran a sus propias aliadas y entonces impulsan desde su lucha este movimiento, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado, que no se quedan necesariamente con nosotras en nuestro grupo, sino que generan el suyo propio. Y eso para nosotras es como la prueba más importante de que el proceso está rindiendo frutos, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustaría saber si les han llegado casos o sobre cuestiones de problemas digamos, de defensa, o sea, de que alguna se haya defendido en la calle y que ahora esté en un problema legal. Sí. Por ese tipo de situación. Sí, de hecho, muy recientemente, el año pasado, estuve haciendo el peritaje psicológico de una chiquita también, tiene 21 años, con una historia también sumamente trágica. Su mamá la abandonó a ella junto con sus 2 hermanas. Ella tenía 4 años, la que le seguía 3 y la que le seguía 1, cuando la mamá las dejó en una casa hogar porque ya no podía mantenerlas, ¿no? Y ahí vivió hasta los 15 años, que se escapó con un tipo de 30 que la indujo a utilizar sustancias y la llevó a vivir a la calle. Pero eso era mejor, esa era la alternativa que ella tenía en ese momento, con quien tuvo 2 hijos. Y a quien golpeaba todo el tiempo, vivía desfigurada la gran mayoría del tiempo y drogada, para todo sentido, ¿no? De hecho, él a veces la llevaba a toncho para que se tronchara antes de que la golpeara, porque él dice, es que hoy te voy a golpear, ¿no? Entonces, para que no sientas tan gacho, porque te amo, ahí te va el toncho, ¿no? Bueno, este chavo después se separa de él, después de muchos años y muchos problemas. Cuando estuvo a punto de matar a uno de sus hijos, dijo, ahora sí ya, hasta aquí llegué, ¿no? Se aleja de él y empieza una nueva relación con otro hombre que también la golpea, que también la amenaza, y con quien una vez está discutiendo, y están discutiendo porque ella le dice que ya se va a ir a vivir con su hermana. Entonces llegó a recoger sus cosas a la casa. Bueno, la casa era un cuarto que mide 3x3, ¿no? En donde hay una cama solamente, un cuadro de la Virgen de Guadalupe y un ropero. Entonces ella empieza a meter sus cosas en las bolsas y le dice, pero no vamos a pelear, no tenemos que pelear. Ya nada más no vamos a estar juntos, eso es todo, ¿no? Ya aquí terminó. Y él le dice, pues órale, lárgate. Pues eso es lo que yo quiero, que te largues y que no vuelvas, ¿no? Dice, ok, perfecto. Entonces empieza a agarrar sus cosas y dice, pero no te vas a llevar nada. Pero ¿cómo no voy a llevar nada? Pues si son las cosas de los niños, no te las vas a llevar. Pues tú lo que quieres es pelear, Juan. Perdón, no debo decir su nombre. Tú lo que quieres es pelear, eso es lo que tú quieres. Estoy viendo que eso es lo que tú quieres, ¿no? No voy a pelear contigo. Pues sí vas a pelear. Y ella es una chavita de 1,43 y pesaba en ese momento como 40 kilos. Y entonces, era un hombre de 1,73 y también muy delgado, pesaba como 75 kilos, ¿no? Y entonces le dice, no, pues si vas a pelear, si te vas a alargar, pues entonces que no se te olvide, ¿no? Y entonces la avienta sobre la cama y cae el vidrio de la Virgen de Guadalupe encima de la cama y se rompe, o sea, cae el cuadro y se rompe el vidrio. Entonces ella se para. Dice, no, ya se puso loco otra vez, ¿no? Y, para esto venía con su hijo más pequeñito, el que tenía 5 años. Y entonces agarra al niño, lo saca y le dice que la espere en las escaleras, que nada más va a agarrar una chamarra y que ya se van. Entonces saca al niño en la vecindad, lo pone a que la espere, en lo que ella va por la chamarra, le dice, ok, no me voy a llevar nada más me voy a llevar una chamarra para el niño porque ya son las 10 de la noche y ya está haciendo mucho frío, ¿no? Entonces se mete y él la trata de agarrar otra vez, se resbala, cae encima de la cama y uno de los vidrios que estaban encima de la cama se le encaja. Él se saca el vidrio y ella con la chamarra del niño que traía para llevársela,
lo ve que empieza a salir en borbotones la sangre y le pone la chamarra y le dice, pero, ¿y ahora qué hacemos? Pues llámale a una ambulancia. Pero, ay, pero si yo ya me iba, ¿no? Ella está pensando, este era el último momento en el que yo iba a estar aquí. Y se asusta mucho porque no sabe qué va a pasar y empieza a llorar y a sentirse. Y entonces, a dolerse y sale del cuarto en el que estaba y empieza a caminar hacia abajo. Ella se queda pasmada, no sabe qué hacer. Y después va detrás de él. El niño, que lo conoce desde que era chiquitito, lo ve y le pregunta, ¿qué te pasó? Su nombre, ¿no? Y no le contesta y se sigue bajando las escaleras. Cuando llega abajo se cae. Los vecinos, que nunca habían hablado con ella porque ella tenía prohibido interactuar con los vecinos, llaman a una patrulla. Llega la patrulla, le preguntan qué pasó. Y él dice, me caí y me encajé un vidrio. Y ella dice, nos estábamos peleando, yo ya me iba. A la patrulla también. Y se lo llevan a él en una ambulancia y ella la suben a la patrulla. Se lo lleva a la ambulancia y a los 2 días fallece. A ella le dicen que no se preocupe, que todo va a salir bien, que nada más tiene que firmar su declaración. Y en la declaración dice, claro, que ella no pudo tolerar la idea de que él se fuera y la dejara, y entonces había preferido matarlo. Y entonces había tomado un vidrio y se lo había encajado en el estómago con la intención de que no se fuera. La chava no tenía una sola huella de sangre en sus manos, sangre propia, porque lo hubiera provocado el clavarle un vidrio, ¿no? Cuando empiezo a leer las declaraciones en preparación para la entrevista con ella, me doy cuenta que el peritaje víctima-victimario está equivocado. Porque dice que el vidrio, primero, mide 12 milímetros de ancho y 30 centímetros de largo. Es como una espada, ¿verdad? Y entonces, ella es diestra. Ella es diestra y la herida de él está en el lado derecho. No es posible, ¿no? Que ella hiciera esto y de todas maneras, y la herida pareciera del otro lado. No es posible. Pero entonces se hacen una explicación e inventan cómo es que estaban puestos. Entonces dicen que él estaba sentado en la cama, la tenía sujeta a ella se voltea, toma el vidrio y entonces se lo encaja así. Ella pesa 40 kilos, mide 1,43. Él es un hombre mucho más grande que ella, pero se explica así. Y ella está en la cárcel todavía. Yo hice el peritaje psicológico en el que hablaba de un síndrome de indefensión. No era posible que ella, después de toda la historia clínica que hicimos, hubiera tenido ni siquiera la intención de matarme, ¿no? Porque para ella era normal que la maltrataran, era normal que la abusaran, era normal que hicieran lo que habían venido haciendo con ella. Ni siquiera estaba defendiendo de nada. Pero ella leyó la declaración antes de ella leyó la declaración y le dijeron que la tenía que firmar porque de todas maneras se iba a quedar, pero que si la firmaba le iban a ayudar. Es una mujer que pues vivía en la calle, era adicta a las drogas, tenía 2 hijos, nunca había estudiado, no sabía de lo que le estaban hablando, ¿no? Pero los policías, y ella decía, pero los policías eran de buena onda, yo por eso les creí. Y ella está acostumbrada a que los policías eran unos hijos de su mal dormir, ¿no? Porque como era una mujer de la calle que limpiaba parabrisas, generalmente cuando tenía una interacción con los policías era para que le sacaran paro, para que le metieran una friega o para violarla. Entonces estos que nada más dijeron súbete a la patrulla, firma esto y te vamos a ayudar, le parecían unos dioses, ¿no? Semidioses. El problema fue que no pudimos conseguir a alguien que hiciera otro peritaje. Y entonces ella decía, yo lo único que quiero ya es que mejor me pasen a las Islas Marías. Porque aquí lo que pasa es que nada más me cuentan los días que estoy, 12 horas. Y si me mandan a las Islas Marías ya me los cuentan por 24. Entonces voy a salir en la mitad del tiempo. Tiene 1 año y medio en la cárcel y no hemos conseguido quien haga de manera gratuita, como hice yo el peritaje psicológico, alguien que haga el peritaje víctima-victimario. Y sigue ahí, y allí va a seguir. Entonces sí tenemos esos casos también. ¿Cómo están organizadas en la asociación? O sea, los gastos, ¿quién los ayuda? ¿En campañas? ¿Quién?
¿No? ¿Sale de ustedes? Sí. No, tenemos voluntad, entusiasmo, experiencia y ganas. Y otros trabajos. Y ojeras. Y ojeras. Y ojos rojos también. Y otros trabajos. Nosotras tenemos otros trabajos que nos dan el dinero que necesitamos para sustentarnos y esto es el trabajo que hacemos porque lo tenemos que hacer y porque lo queremos hacer. Pero sí, generalmente quienes forman parte de la asociación son también otras, son estudiantes como ellas, ¿no? Que se enteran y se interesan y están ahí, pero no hay ningún tipo de pago que podamos hacer porque en la gran mayoría de las ocasiones a las mujeres que vienen no les cobramos nada tampoco. Entonces es solo eso, ¿no? Como acompañarnos y solamente eso, apoyarnos y solamente eso, construirnos y es eso, reestructurar una forma de ser seres sociales diferente, ¿no? No basadas en este intercambio mercantil o económico. Aunque también debo decir que muchas de estas mujeres cuando se habilitan, porque eso es de lo que se trata, ¿no? Que tomen el poder sobre sus propias vidas. Por ejemplo, hay una pacienta o una clienta o una mujer con la que trabajé durante mucho tiempo, que al final después de un proceso después de un tiempo, como de 4 meses, ella dijo, ¿sabes qué? Yo sé hacer manzanas cubiertas. Y yo, ok. Te voy a pagar con manzanas cubiertas. Y yo, bueno, pues está chido, ¿no? Y entonces empezó a llevarme una manzana cubierta con un gusanito de goma cada vez que nos veíamos, ¿no? Porque eso era algo que ella estaba haciendo y después empezó a venderlas y de eso empezó a hacer su propia carrera, ¿no? Como vendedora de manzanas cubiertas. Entonces, ese tipo de intercambios sí se dan, también es cierto que eso sucede. Hay otras mujeres que nos llevan un jabón o un desodorante o cosas así. Guaraches que hacen, y cosas así, pues, ¿no? Porque también ellas solas sienten que hay que retribuir de alguna manera. Y a veces lo hacen con nosotras y a veces lo hacen con otras mujeres. Nuestra intención es siempre que lo hagan con otras mujeres. Bueno, algo que me llama también la atención es, al contrario de las terapias tradicionales en las cuales se utilizan técnicas así, bueno, pues saca tu frustración, o volteado el mar, o cosas así. Aquí a lo que veo se hace un trabajo de concientización y de información. ¿Qué estrategias toman para ello? ¿Es solo una relación dialógica o...? El proceso educativo también, ¿no? Entendemos estas intervenciones también como procesos educativos y reflexivos. Entonces, mucho de lo que hacemos también es compartir lo que nosotras hemos aprendido, por ejemplo, en relación a los estereotipos de belleza. Pues también las acercamos a artículos, a opiniones de otras mujeres que han atravesado por situaciones distintas o que se rebelan ante esa situación para que ellas compartan con nosotros cuál es su experiencia después de haberse acercado a esa otra forma de ver la problemática por la que ellas han estado atravesando, ¿no? Y generalmente es una reflexión autorreferenciada que entonces se convierte en un nuevo camino para ellas. A mí me llamó la atención, mencionó que también trabaja con una psicoterapeuta de enfoque gestal. Entonces no está limitado la terapia feminista al enfoque gestal. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Al contrario, lo que necesitaríamos es que todos los tipos de terapia se empaparan de feminismo para que entonces fueran subversivos, ¿no? Para que entonces fueran verdaderamente procesos emancipadores. Eso es lo que creemos en nosotras, que hace de esto el proceso emancipador. No la teoría que nos enseñaron antes en la escuela, que funciona y sirve, y es una buena columna vertebral, pero es el feminismo lo que lo convierte en un proceso emancipador. Entonces creemos que todos los psicólogos y las psicólogas deberían tener esa formación. ¿Algo más?